Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Juan Corodi, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ibrahim, por la invitación. Hoy vamos a conversar sobre un tema importantísimo. Recientemente la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la Ley del Sistema Tributario y de Regalías del Distrito Capital. ¿Cuál es el impacto que va a tener en el comercio, la industria y los servicios este instrumento legal? La Asamblea Nacional lo que hizo fue formalizar las competencias tributarias que están asignadas a un ente intermedio como es el Distrito Capital para la creación y recaudación de sus tributos, como si fuera un estado más. Los estados tienen asignados una serie de impuestos y tributos que estaban establecidos en algún momento en la ley de timbre fiscal y fueron a través del proceso de descentralización y finalmente en el constituyente que llegaron a los estados. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, tributos que van como por ejemplo las regalías mineras y minerales no metálicos que no están asignados al Poder Nacional. Encontramos también tributos establecidos para la emisión de pagarés y letras de cambio y préstamos bancarios. Luego también encontramos tributos, tasas por el ejercicio de actividades de inspección, permisos de bomberos, etcétera, etcétera. Y también el pago de timbres fiscales, incluso el timbre fiscal electrónico que está establecido aquí en este proyecto de ley. De manera de que con este proyecto de ley el Distrito Capital tiene asignadas adecuadamente sus potestades tributarias. En su opinión, ¿cuáles son los aspectos más resaltantes de la ley? ¿Tiene aspectos positivos? Yo creo que uno de los aspectos positivos es que esta ley haya entrado en la Asamblea en primera y segunda discusión. Creo que un aspecto también muy relevante es que hace mención a la reciente promulgación de la Ley de Armonización Tributaria, de manera de que los estados, los municipios y ahora el Distrito Capital puedan tener una tributación más armonizada, más acorde y que tenga una incidencia en la menor medida en el consumidor final y que tenga una incidencia positiva para el crecimiento económico. En su opinión, como experto tributario, ¿cuáles son los elementos que deben mejorarse en esta ley? Yo quisiera, Ibrahim, no solamente hablar de esta ley, yo creo que debería ampliarse la discusión de la armonización tributaria que ya tomó un gran terreno con los estados y los municipios. No está exento de críticas, por supuesto, esa ley, pero creo que avanzó muchísimo en tratar de poner un coto o un freno a ciertas prácticas de voracidad fiscal que existían en los estados y los municipios. Creo que ahora tenemos que avanzar en dos o tres vertientes. Creo que la primera de ellas puede estar referida a que la armonización tiene que tocar también tributos nacionales o tributación también para fiscal. Eso es un aspecto muy fértil, un campo muy fértil para que podamos tener una armonización tributaria completa. ¿Qué son los impuestos parafiscales? Porque los pequeños y medianos empresarios se han quejado, se quejan con frecuencia mucho de algo que algunos analistas llaman voracidad fiscal. Sí. Venezuela, no es un secreto para nadie que Venezuela pasó por un ciclo hiperinflacionario y un ciclo de crisis económica que fue agudizado por la pandemia, Ibrahim. Eso tiene como causa y efecto que haya bajado el nivel de la recaudación real a los entes con potestad tributaria. Como consecuencia de ello se tomaron una serie de medidas de orden fiscal, pero también hubo en algunos municipios, en algunos estados, excesos para tratar de recaudar aún más. Nosotros en la Asociación Venezolana de Derecho Tributario hemos identificado que la presión fiscal en Venezuela, eso que algunos comentan como voracidad fiscal, se puede ver en tres claros bloques. El primer bloque es una altísima presión tributaria por la gran cantidad de trámites formales que deben cumplir los contribuyentes a lo largo del año. Te doy un dato. Se ha contabilizado que el contribuyente promedio, el contribuyente especial promedio, tiene que hacer más de 210 declaraciones al año.
Si tú tomas en cuenta que más o menos los días hábiles del año son como 200 días, eso quiere decir que en promedio hay más formalidades que días hábiles en el año. Eso se ha computado también en una especie de contabilidad de cuántas horas se requieren para cumplir solamente estos trámites formales, son más de 2.500 horas. Entonces, no solamente las empresas más consolidadas o que tengan mayor personal o que dispongan de más recursos para hacer este cumplimiento, pero también, como tú bien lo decías, hay pequeñas y medianas empresas que su esfuerzo para hacer el cumplimiento de estos grandes cargas formales es mayor. Eso respecto solamente a la presión fiscal formal. También hemos medido la presión fiscal material, es decir, cuánto vamos a pagar con la colocación de todos estos tributos. La Asociación Venezolana de Derecho Tributario ha determinado más o menos que en promedio el contribuyente especial en promedio destina el 80% de su utilidad al pago de tributos. Eso supera el promedio de la región y creo que es un número que tiene dos elementos que nos hacen llamar la atención. En primer lugar, que es el promedio. Eso quiere decir que hay contribuyentes que pagan mucho más que eso y que pueden incluso llegar al punto de contribuyentes que pagan a pesar de que no tengan utilidad o que no tengan renta. Pero eso parecería un sinsentido, que se pague impuestos si no hay utilidad. Lo que pasa es que venimos de una crisis económica donde se requería, digamos, tomar medidas especiales. Hoy en día creemos que no se justifican esto. Hemos pasado el ciclo de la hiperinflación, hemos pasado el ciclo de la mega devaluación y ya algunas cámaras han reportado, y gremios empresariales han reportado un aumento en las ventas, un pequeño crecimiento económico. Creo que es el momento, desde la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, creemos que es así, de revisar estas medidas fiscales. Yo coincido plenamente con tu observación, Ibrahim. La capacidad para pagar y la vocación para pagar tributos no solamente está en cumplir un deber ciudadano, sino en tener renta. Es decir, si yo genero renta, soy capaz de pagar impuestos. Y el tercer bloque te hablaba del bloque formal, muchísimos trámites que no incluyen la cantidad de fiscalizaciones que pueden haber en los distintos entes con potestad tributaria, desde los entes nacionales, los entes parafiscales, los entes estadales, ahora el Distrito Capital también, y los entes municipales. Te hablaba de la carga material, de cuánto destinamos nosotros, pero también hablábamos de una presión tributaria que se revela en la distorsión que puede ocurrir. Hay tributos que se calculan sobre la base de los ingresos brutos. No te preguntan, Ibrahim, si tú obtuviste renta, cuáles fueron tus costos, cuáles fueron tus gastos, o si tú realmente estás obteniendo ganancias en la operación que tú estás teniendo. Simplemente te dicen, una vez que ingrese un bolívar en tu contabilidad, un bolívar en tu caja, tú tienes que pagar ese impuesto. Ese tipo de impuestos hoy en día nos parece que no se justifican por lo que tú bien estás apuntando, pero también porque se establecían tributos al impuesto a que grababan los ingresos brutos cuando no existía el sistema de contabilidad computarizado, cuando era muy difícil la determinación de ganancias y no había un sistema de contabilidad, digamos, una ciencia contable bien distribuida. Hoy en día eso no existe. Hoy en día desde un teléfono tú puedes llevar una contabilidad muy, muy exacta. Y existe una gran educación contable en la mayoría de los comerciantes y de los contribuyentes que hacen vida en el país. Por lo tanto, impuestos que graben los ingresos brutos, anticipos de impuestos sobre la renta que no tomen en cuenta costos y gastos, retenciones sobre el pago del IVA que superen del 75%, que superan incluso llegando al 100%, e incluso un impuesto a las grandes transacciones financieras que no permite la deducción de los impuestos pagados para su determinación y que se va acumulando en toda la cadena. En nuestra opinión, creo que son aspectos que tienen que ser revisados para armonizar adecuadamente el sistema tributario.
Yo quisiera que por favor para nuestros televidentes detalláramos un poco más, explicáramos, digamos, en términos un poco más claros qué son los impuestos parafiscales, cuáles son los impuestos municipales, cuántos impuestos debe pagar, porque eso lo paga desde un emprendedor hasta un mediano, un gran empresario, y al final, ¿quién termina pagando realmente esos impuestos? Creo que tu pregunta es muy importante y quisiera empezar por el final. Hay un principio económico que se cumple como la ley de la gravedad. Si tú lanzas un objeto ahorita al aire, este va a caer. Igual pasa con los tributos, Ibrahim. Todos los tributos se trasladan al consumidor final. No se quedan en la cadena. Aquellos tributos, o la mayoría de los tributos, se trasladan a través del precio. Eso quiere decir que si hay alta incidencia fiscal o alta presión fiscal, muy probablemente el precio se vea un poco más abultado. Es una externalidad que, digamos, dificulta el comercio y el acceso a los bienes y servicios. Pero si tú no puedes trasladar el impuesto por razones de mercado, porque estás compitiendo en un mercado, o por razones regulatorias, porque tienes un máximo, un tope de obtener o establecer tus precios, lamentablemente el tributo se va a trasladar en la calidad del bien o del servicio. Y todo esto lo termina pagando los contribuyentes, definitivamente. No hay ningún tributo que se salve de llegar al bolsillo de cada uno de nosotros. Necesitamos hacer una breve pausa comercial. Al regreso del corte, por favor, nos va a explicar Juan Corodi, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, cuántos tributos, cuántos impuestos deben pagar los pequeños, los medianos, los grandes empresarios y, por supuesto, también los emprendedores. Ustedes no se aparten de su pantalla, ya venimos. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista a Venevisión, continuamos conversando con Juan Corodi, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Y antes de irnos al corte se nos quedaba un tema por desarrollar y era, con ejemplos claros, cuáles son los impuestos que deben pagar los emprendedores, los medianos, pequeños empresarios, incluso los grandes empresarios. Empecemos por decir que la potestad tributaria está repartida entre cada uno de los entes políticos territoriales que existen en Venezuela. Es decir, el Poder Nacional tiene potestad tributaria, los estados y el Distrito Capital tienen potestad tributaria y los municipios también tienen potestad tributaria. Entonces, ¿cómo se reparten esas distintas especies tributarias? Desde el Poder Nacional tenemos los impuestos más comunes, los aranceles de aduanas, el impuesto sobre la renta, que grava las ganancias que se obtengan en un ejercicio determinado. Tenemos el impuesto al valor agregado, que creo que en las concepciones modernas es un impuesto capital de alta recaudación y bastante armonizable. Tenemos además impuestos a las grandes transacciones financieras, impuestos sobre sucesiones y donaciones, impuestos a los grandes patrimonios, eso respecto a los tributos nacionales. Y eso es en la generalidad, porque hay tributos especiales que solamente pagan determinados tipos de contribuyentes. Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones existe una red de tributos que tienen que pagar empresas como esta o empresas que presten servicios de telecomunicaciones. Las empresas de hidrocarburos también tienen una tributación especial y bancas, finanzas, bancos y seguros tienen también una tributación que además es bastante abrasiva. Luego pasamos al poder estatal y encontramos no solamente los tributos que tienen que ver y se me olvidaba en el Poder Nacional algo muy importante, hay también impuestos específicos al consumo, impuestos de alcoholes, cigarrillos, fósforos, que también son de alta recaudación e incidencia en este tipo de especies gravadas. En el estatal, como te decía, tenemos un impuesto específico a la minería de minerales no metálicos asignados
al Poder Nacional, tenemos las tasas y contribuciones que se pagan por la prestación de servicios que hacen en los estados y los municipios. También tenemos a nivel estatal la recaudación a través del papel sellado y los timbres fiscales, y también dos tipos tributarios, uno como es el de la emisión de pagarés y letras de cambio, y la otra es bancarios, y la otra es la emisión de órdenes de compra. Estamos hablando de esta gran cantidad de tributos que te estoy diciendo, solamente los nacionales, los estadales, y no hemos nombrado todavía los parafiscales, que son a nivel nacional, que son el aporte de ciencia y tecnología, el aporte de drogas, los aportes al Seguro Social, el recientemente creado aporte de la ley de pensiones, la contribución a la ley del deporte, de manera la contribución a la seguridad de vivienda y hábitat, Banavi. Entonces, INSES. El INSES, por supuesto, que va vinculado muy al pago del salario. Y luego vamos a los impuestos municipales, que, insistimos, ahí tenemos un área de oportunidad muy importante en la cual nosotros podemos encontrar un tributo que es capital, que es el impuesto a las actividades económicas, que grava sobre ingresos brutos. Creemos que hoy en día deberíamos ir a una tributación que grave la renta, no que grave el ingreso bruto. Una tributación que te pregunte, ¿tuviste ganancias? Si tuviste muchas ganancias, se graben adecuadamente esas ganancias para permitir además el incentivo de que ese emprendedor, ese empresario, ese contribuyente tenga muchas más ganas de generar más renta. Hay dos maneras de recaudar, Ibrahim, y de recaudar más. Presionando a los que siempre pagan o buscando fuentes alternas de tributación en los que no pagan. Y en los que sí pagan, en la medida en que nosotros armonicemos mucho más su tributación, va a haber más incentivos para generar más renta, y eso redunda en la recaudación. Esto que usted mencionaba, además la tendencia internacional es esa, a, digamos, desgravar a las industrias, al comercio, a las telecomunicaciones, y gravar el consumo y el consumo suntuario. Es más o menos la tendencia en lo que llaman países desarrollados. Pareciera que fuéramos en sentido contrario. Venezuela tiene un impuesto muy moderno, y que va en la vía de lo que tú claramente estás diciendo, que es el impuesto al valor agregado. Pareciera un contrasentido entender que en la medida en que nosotros gravemos toda la cadena del valor agregado, que hayan menos exenciones, menos supuestos de no sujeción y menos exoneraciones, el impuesto al valor agregado funciona más adecuadamente y funciona sin generar distorsiones. Yo creo que hay una oportunidad, Ibrahim, de revisar la gran cantidad de tributos que ya nombramos, de armonizarlos entre ellos, de hacerlos más dulces, dulcificar la manera de pagar tributo, en la medida en que nosotros insertemos a más personas a pagar tributo, que evitemos el contrabando, que evitemos a los informales, los que no emiten factura, los que no tienen máquina fiscal, en esa medida, y nosotros hagamos una revisión técnica adecuada de cuáles son los tributos que realmente recaudan y que generan menos distorsión. En esa medida tenemos una Precisamente esa es una de las propuestas de los gremios, de Fedecámaras, de Consecomercio, ampliar la base de tributación. ¿Por qué cree que no se ha logrado? Es muy difícil decir por qué no se ha logrado. Lo que nosotros podemos proponer desde la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, como lo hemos hecho con propuestas técnicas, doctrinarias, serias al país en más de los 55 años de vigencia, es que, primero, la relación entre los gremios, de cámaras con industria, con comercio, las cámaras regionales como la Cámara de Caracas, la Cámara de Maracaibo, y las administraciones tributarias, trabajando conjuntamente, pueden encontrar aquellos focos donde están los comercios en negro, donde están las mercancías de contrabando. ¿Okay? Esos comercios en negro y esas mercancías de contrabando entran a competir en un mercado de una manera desleal con los que sí pagan impuestos,
con los que sí son formales y los que tienen una sobrecarga fiscal. Eso por un lado. Pero por otro, también podemos generar incentivos positivos. Crear monotributos para cierta determinada categoría de contribuyentes, emprendedores, influencers, cualquier tipo, digamos, de economía, digamos, que está actualmente informal, se puede establecer un monotributo de manera de que no puedan tener toda esa carga que hablábamos formal de esos más de 210 declaraciones y cumplimientos tributarios, sino que tengan un par de cumplimientos tributarios al año o mensuales y que con eso descarguen completamente la obligación de dar esto. Esto insertaría un poco a esos comerciantes y a estas personas que están en este momento en la informalidad. Quizás muchos de ellos por la ignorancia, Ibrahim, no por mala fe, probablemente, pero también aquellos que están en el comercio ilegal de mala fe, que a través de los gremios, las corporaciones de empresarios y las administraciones tributarias puedan llegar a ellos para que se inserten y sean sancionados de ser el caso. En su opinión, esta ley recién aprobada por la Asamblea Nacional en primera discusión, ¿contribuye con el desarrollo nacional o resulta un peso en el ala para la economía? Los tributos siempre contribuyen al desarrollo nacional, pero la tributación armonizada contribuye doblemente. Y creo que ya pasamos por un proceso de armonización tributaria, insisto, con muchas críticas, pero que se cumplieron muchos de los objetivos. Te doy por ejemplo, antes nosotros pudimos ver cómo algunos municipios grababan hasta con el 15-16% sobre los ingresos brutos el ejercicio de una actividad en un municipio. Con esta ley de armonización bajó hasta 6.5 y estableció también una serie de derechos y garantías para los contribuyentes. Eso fue positivo. Extendamos esa situación a circunstancias que no fueron arropadas por esta ley de armonización y además para mejorar, digamos, las críticas constructivas que se le pueden hacer. Esta ley establece además la creación de un Consejo Superior de Armonización Tributaria. ¿Quiénes lo van a integrar? ¿Cómo se van a designar? El Consejo ya estaba creado también en la ley de armonización tributaria. Es el Ejecutivo Central a través del Ministerio de Finanzas y el Superintendente Nacional Tributario, junto con una representación de los estados y los municipios, forman este consejo que de alguna manera supervisará el ejercicio de esta armonización tributaria. Creemos que este Consejo de Armonización Tributaria puede apoyarse también en el Consejo Federal de Gobierno, una estructura constitucional que se encuentra ya prevista, y no solamente ver el tema tributario de una manera muy puntual, sino ampliar el espectro de crecimiento económico y desarrollo social y económico en Venezuela. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Ibrahim, muchísimas gracias. Es un placer y siempre bienvenidas tus preguntas. Juan Corodi, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.